Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No tenemos, como decía Carlos hace un momento, la presencia. No está el Señor en el oratorio, en el sagrario. Pero, como también ha dicho alguien hace un momento, lo he oído en la cena, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Mañana ya quedará el Señor en el oratorio y podremos estar con Él y disfrutar estos días de ejercicios, de curso de retiro con Jesucristo, con el Señor, a quien queremos con toda nuestra alma. Comenzamos estos días de curso de retiro unidos, como es lógico, al Santo Padre, que también, lo habéis recordado, está haciendo sus ejercicios, y también, en caso de muchos de vosotros, al prelado del Opus Dei, que también lo estás haciendo estos días. Y a tanta gente que en ese tiempo de Cuaresma aprovecha para retirarse en oración, para poder pensar, reflexionar, rezar. Así lo hemos decidido nosotros y aquí estamos en esta casa, con un frío que pela, no en la casa, sino fuera, decididos también a estar junto a Cristo, junto a nuestro amor, al Señor, y poder también reposar nuestra oración, hacer como Juan en la última cena, reposar nuestra cabeza en el corazón de Jesús y meternos de lleno también en tantos temas que pueden también ayudarnos en nuestra conversión personal. Tiempo de conversión, la Cuaresma, bien lo sabemos. Quizás no se trata tanto de ver 1000 temas, porque es imposible, sino de que cada uno, os conocéis bien, vaya repasando esos temas claves, fundamentales de su vida, que pueden también, que quizás vienes con ellos en la maleta, o en tu móvil, o en tu agenda, dispuesto también a charlarlos con el Señor. O, sencillamente, a dejarlos en sus manos, que es donde mejor están. Y ahí aparecerán preocupaciones, momentos de cansancio personal, situaciones que quizás durante este año, desde tus últimos ejercicios espirituales, no sé cuándo fueron, pues te han ido como teniendo en la cabeza o te han podido quitar quizás en algún momento la paz. Todo eso lo ponemos en manos del Señor ya desde este primer momento, porque queremos que estos días sean solo de estar con Jesús, de oración. Para eso quería empezar esta primera meditación con una escena del Evangelio, que es el capítulo 2, versículos 1 al 11 de San Juan. La recordáis bien porque la rezamos todos los años, la leemos con frecuencia, pero cada año también, justo en estos momentos, quizás un poco antes, al comienzo del tiempo ordinario. Son las bodas de Caná. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Sigo después un poco este texto que conocéis todos muy bien. Creo que es una muy buena lectura para empezar estos días, porque indica que fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Seguramente a muchos novios, cuando hemos preparado esos novios, les hemos dicho
es una manera de hacerlo, que tenían que invitar a Jesús a la boda. Es decir, que tenían que poner a Jesús en sus vidas. Hemos insistido en la importancia de invitar a Jesús a lo más importante en nuestra vida, en la vida de ellos, de los novios, o también en la tuya y en la mía. ¿Por qué? Porque invitar a Jesús hace posible que todo pueda cambiar. Creo que esto es una realidad sustantiva. Donde está Él, todo puede ser diferente. Y esto, para un sacerdote, para ti y para mí, es muy importante. Detrás de esta escena, que seguiremos ahora leyendo, vemos una realidad, que nosotros invitamos a Jesús, pero porque Él nos ha invitado primero. Parece que nosotros tomamos la iniciativa, cuando en realidad Él está ya presente. Decía ese gran autor, Pascal, no le buscarías si no fuera porque Él ya te ha encontrado. Cosa tan sabia, ¿verdad? No le buscarías si no fuera porque Él ya te ha encontrado. No estamos por casualidad. Él nos ha invitado, el que nos ha invitado es el Señor. Y si respondemos, nosotros podremos ver también estos días maravillas. Hay muchos que quizás estuvieron en aquella boda y no se enteraron. ¿Quién era Jesús? Quizás se enteraron de que había un vino mejor. ¿Pero qué había pasado? Ni idea. Quizá, eso sí, como te digo, buen vino al final, pero nada más. Solo quien tuvo una sensibilidad especial supo lo que pasaba. Por eso yo os diría, tomando pie de esta idea, aquí venimos, no para pasar, sino para enterarnos. Para enterarnos de verdad qué hace el Señor. De alguna manera estamos respondiendo tú y yo también a esa invitación de Jesús, que pide de ti y de mí estos días disponibilidad, docilidad. San Ignacio en sus ejercicios espirituales planteaba siempre en una meditación la gracia que hay que pedir, decía, la gracia que hay que pedir, para indicar que hay una petición interna que dispone el corazón y que es necesario entrar en oración y disponerse para recibir esa gracia que hay que pedir. Hay que tener el corazón dispuesto. Y esta es mi primera pregunta que me hago yo y os hago a vosotros. ¿Tengo el corazón sereno, tranquilo y dispuesto? Fueron invitados también los discípulos a aquella boda. Ellos pasaron de ver algo magnífico a algo incomparable. Por eso nosotros tenemos que venir también a esta, entre comillas, boda, como discípulos, como aquellos que quieren dejarse enseñar, que han descubierto algo grande y quiere vivir según esa grandeza. Fijaros lo que decía Benedicto XVI, les decía en la primera visita al Límina que hicieron los obispos de Suiza en sus años de pontificado. Les recordaba, no me imagino que no fue una visita al Límina sencilla, les recordaba una frase de San Ignacio de Antioquía. El cristianismo, les recordó, no es cuestión de convicción, sino de grandeza. Indicando que esto lo decía San Ignacio en tiempos de persecución. Pues mira, tomando pie de esta escena del Evangelio y de lo que vamos hablando esta tarde
con el Señor esta noche, tú y yo necesitamos también buscar la grandeza. La grandeza de Dios cuando quizás el ambiente que tenemos alrededor no parece el más adecuado. Incluso es contrario. En tiempos de persecución, que quizás puede incluso que lleguen. Nos tenemos que convencer de eso. El cristianismo no es cuestión de convicción, sino de grandeza. ¿Que estamos en tiempos de prueba? Es patente. No hace falta que os explique, todos lo sabéis. Y en tiempos de prueba tenemos que vivir la grandeza. No podemos solo encogernos. No podemos solo dedicarnos a una especie de sacerdocio cultural que solo lo que hace es atender sus parroquias y ya está, que no es poca cosa, pero creo que tenemos que dar un paso adelante. La grandeza es algo que tenemos que dar, creo que un paso adelante. Fijaros cómo, y eso es lo que quizás podemos pensar estos días. ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué me pide el Señor? ¿En qué tengo que cambiar para que de verdad, no mi parroquia o mi labor pastoral en sí misma, sino yo? Podéis hacer, yo cambie, quiero decir, yo me convierta. Podéis hacer un elenco de frutos de vuestras parroquias. Y quizás, no diría yo que os desaniméis, pero a lo mejor, pues si hacéis una estadística y pensáis, pues, número de bautizos en estos últimos años, número de primeras comuniones, número de... Las estadísticas están siempre para darse una idea, pero no son lo más fundamental. Pero es verdad que se nos puede como desanimar, es decir, bueno, número de matrimonios, lo que aumenta es el número de difunciones y de entierros. Podemos tener una visión negativa o débil, o si queréis, pequeña. Sin embargo, el Señor en esta escena nos habla de algo distinto. Hay un problema, no hay vino, pero está Jesús. Hay un problema, no hay vocaciones, pero está Jesús. Hay un problema, la gente no se confiesa, pero está Jesús. Hay un problema, y así podemos decir todo, está Jesús. Y está la Virgen. Quizás tenemos que rogar más nosotros a decirle al Señor o a decirle, María, dile, que no tienen vino. Todos sabemos que nuestra labor pastoral, en esencia, se saca de rodillas. Se saca de rodillas. Nos importa mucho tener a María y nos importa mucho tener a Jesús. Y esto es lo que le pedimos. Que se note su misericordia. Que no nos asuste la debilidad del hombre, porque tenemos la grandeza de Dios. Y eso es donde tenemos que apoyarnos. En tiempos de persecución, en tiempos de prueba, en tiempos de pocos frutos. Los discípulos, dice el Evangelio, un poco más adelante, te leo el final. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros de cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Es bonito pensar que no las llenaron a mitad, no fueron generosos. Busco sumum, hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos lo llevaron y el mayordomo, que era un experto en vinos, probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía,
Los sirvientes sí que lo sabían. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone el primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Lógico, ¿verdad? Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Y añade, ¿lo recuerdas bien? Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es verdad que es una fe todavía muy débil, que va pasando muchas pruebas, como iremos viendo a lo largo del Evangelio, pero ya creyeron en él. Creyeron en él. Lo hicieron teniendo fe en ese amor. Un amor nuevo, un vino nuevo. Un vino nuevo. A partir de eso, yo diría que cambian los tiempos, o sea, se ha realizado el primer milagro. Hay hombres que han sido testigos de aquel primer milagro. Dios está en la tierra ya. Y Dios ha hecho ya algo imposible para los hombres, incomparable. Y hay gente que ya ha empezado a creer en Él. Todo esto nos tiene que hablar al corazón. Jesús hace el milagro de Caná porque anticipa la hora. Anticipa la hora. Él es el Señor del tiempo y puede anticipar el tiempo y la hora de la conversión de tanta gente. Quizás tenemos que mirar a la Virgen, y nosotros también, y decirle con sencillez y humildad, Señor, conviérteme. Señor, convierta mi parroquia. Adelanta la hora. Adelanta la hora. Él es el dueño del tiempo, el dueño de nuestro tiempo, y nos invita para que estemos estos días a solas con Él, pero para que el tiempo sea suyo. Quizás eso es lo que podemos pedir esta noche al Señor. Poder entrar en ese misterio de la misericordia de Dios, estar en los corazones de Jesús y María, para nosotros entender el tiempo de Dios en nuestras vidas. Eso nos hará madurar poco a poco. Pedíselo al Señor. Pedíselo al Señor de verdad. Claro, el Señor nos es... Fijaros cómo el Señor nos rompe el saque, por así decirlo. Nos rompe el saque. Nos cambia las cosas, nos pide más, nos hace esperar, pero está el Señor, viene siempre por delante. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que el Señor nos pide un amor que no sea rutinario, que no esté todo en una especie de cuadrícula o de una orden en mi parroquia, sino que el Señor me pide un amor que genere vida, que viva de esa novedad de Cristo. Un amor esponsal, nuevo siempre, nuevo siempre, nuevo siempre. No es que rompa esas estrecheces que a veces podemos manifestar en nuestra vida o estar como muy metidos en ellas. Yo sé, yo controlo, yo domino, yo llevo muchos años de párroco, yo ya sé por dónde tirar. A veces eso no sirve. No. Pero en fin, no quiero yo tampoco en esta primera meditación, que voy a acabar, pues contar todo lo del retiro. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Que no aguemos el vino, porque aguaríamos el cristianismo. Que no querramos hacer una parroquia en el sentido de aguar las cosas para hacerlo todo fácil. Que afrontemos tantos temas que el Señor nos pide sin miedo al dolor o al sufrimiento o al no ser aceptados. Al no ser aceptados. Mirad, esos chanchullos humanos que hacemos a veces con las cosas divinas no sirven. No sirven. No sirven. Y acabo ya con esta última idea.
leyendo el libro de las Memorias de Juan Pablo II, tomando notas de los ejercicios que hacía, en el año 1963, sus ejercicios, hacía un itinerario de fe en María, que luego es un poco el hilo conductor de la Redentoris Mater. ¿Te acuerdas que es una encíclica que habla de la fe de la Virgen, fundamentalmente? Capítulo 8, creo que es, de la Lumen Gentium, Redentoris Mater. Nuestros ejercicios podrían ser eso, el itinerario de la fe de María. Entender de qué manera respondemos a un amor que el Señor quiere meterse en nuestro corazón, en lo más profundo. Lo grande, lo incomparable, la grandeza de Dios. El Dios que hace el mejor vino, que no nos da las cosas a medias, sino hasta arriba, hasta arriba. Vamos a pedir eso al Señor. Que el Señor nos ayude estos días, nos encomendamos al Espíritu Santo, vosotros y yo, para que estos días sean días de oración, de entrega a Dios, de profunda, de recogimiento, de silencio. Nos ayudamos todos en ese silencio también, para que cada uno vaya meditando estas cosas. Esas primeras ideas que han salido un poco deslavazadas, ya perdonarás, iremos intentando centrar todo en lo que vamos a ir meditando estos días. Ponemos al Señor, le pedimos al Señor que mañana estará aquí con nosotros, pero está en nuestro corazón, y a la Virgen Santísima y sobre todo al Espíritu Santo que nos guíe y nos proteja durante estos días para hacer muy bien los ejercicios espirituales. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.